Tenemos que comentar hoy varias cosas del caso Agostina Vega, filtradas nuevamente. Parece ser que en las últimas horas han ordenado una nueva inspección ocular en la casa de Barrelier, una nueva medida buscando aportar elementos de investigación. Todo esto a 2 meses. Ya había investigado esta casa en varias ocasiones y esta, pues parece que no sé si va a ser la última. Aquí lo han comentado la abogada del padre, diciendo que van a hacer esta nueva inspección en la casa de Claudio Barrelier por el femicidio de Agostina Vega. Pero otra de las cosas que tenemos que hablar en torno al crimen de Agostina son de las redes sociales. Hay una serie de preguntas acerca de las redes de Agostina que están llamando muchísimo la atención a algunas personas porque hay unos detalles que llevaron al fiscal a creer que Agostina podría estar viva. O sea, literalmente generaron una esperanza falsa dentro de la investigación porque básicamente el fiscal comentó en una entrevista que había una serie de detalles dentro de lo que era el teléfono y las redes sociales de Agostina Vega que generaban optimismo en torno a pensar que podría llegar a estar viva la niña que en aquel momento estaba desaparecida, básicamente porque eso terminó siendo luego una cruel distracción en medio de toda la tragedia, en medio de todo lo que le había pasado a esta chica, que fue una auténtica barbaridad. Y durante horas posteriores a la desaparición, los investigadores detectaron una serie de movimientos en los perfiles de Agostina. Esto fue una situación bastante rara para el rumbo inicial que tomó la causa bajo toda la mirada del equipo forense, porque lo que explicaba el fiscal es la actividad en el Instagram de algunos perfiles daban la ilusión a los investigadores varias veces de que ella estaba con vida. Esto fueron algunas coincidencias que reforzaban toda esta hipótesis. Se registraron incluso llamadas que el fiscal las describía como que eran indicadoras o indicios de que la joven no la habían terminado, que había que buscarla a toda costa. Y esos movimientos sugirieron que Agostina podría haberse retirado por su propia voluntad para reunirse con vínculos ya sea de su edad o mayores y que luego pues evidentemente aparecería nuevamente, algo que como sabemos no sucedió. El teléfono nunca apareció tampoco, porque este dispositivo de Agostina sabemos que sigue sin aparecer, es un punto clave de la investigación. Tenemos el rastro tecnológico que fue rastreado por algunos especialistas en comunicaciones de la policía de Córdoba en algunos puntos estratégicos, pero sabemos que de momento nunca ha aparecido ese teléfono móvil del cual se había hablado. Lo que detalló el fiscal es que se había activado en otro lugar compatible con lugares donde ella podía estar. Este era un dato que fue uno de los que alimentó esa esperanza, ese clima de esperanza inicial entre los familiares, y que luego con el avance de las pericias se confirmó que estas señales no provenían de la víctima. Lo que decía el fiscal es que estaban escarbando en las profundidades de la verdad en un pozo que cada vez era más y más hondo. Enfatizaron que Claudio Barrelier actuó con alevosía, un agravante técnico que es fundamental para su condena, porque la alevosía alude al particular modo de preordenar esa actuación para hacerlo sin ningún tipo de riesgo, y que Barrelier habría blindado su accionar al estar solo con la menor en un lugar de acceso exclusivo. Bueno, más o menos, porque era una casa donde vivía mucha gente, ¿no? Y luego Garzón, este fiscal, lo que defiende es su gestión ante algunas críticas que hay dentro de la sociedad por las supuestas demoras iniciales. Aseguró que la madre, también Melissa Heredia, la atendieron a las 8:42, menos de 3 horas después de presentarse en la unidad judicial. Hay muchas cuestiones que obviamente queríamos comentar, llamadas clave que se van filtrando poco a poco, y luego ese escalofriante clima que había en ese momento de pensar que Agostina podría estar viva por esos movimientos que había en sus redes sociales. Finalmente no fue el caso, como todos sabemos, no hubo caso de vivencia de esta chica. Tristemente alguien le dio muerte, y obviamente lo que se busca ahora es saber la motivación. Quién sabía que le iban a dar muerte a Agostina, solo lo sabía Barrelier. Fue un acto de un lobo solitario,
¿O va mucho más allá? ¿O hay un poder político detrás de este caso? ¿O hay una mafia detrás de este tema? Bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Obviamente queríamos ver en televisión la entrevista a la abogada, y es que ha dicho que esa nueva inspección que se va a realizar en casa de Barrelier puede ser clave. Sí, en este caso para hablar del caso de Agostina Vega, porque se van a cumplir 2 meses del femicidio y continúan las investigaciones por parte del fiscal Garzón, continúan avanzando en pruebas, en busca de testigos, ¿por qué no? Nuevas detenciones, y esta semana es importante porque se va a realizar una inspección ocular en la casa de Barrelier y hay novedades con respecto a una posible declaración de Marianela para la semana que viene. Vamos a hablar con la abogada Fernanda Alanís, quien es abogada, por supuesto, de Gabriel, el papá de Agostina. Bueno, consultarle qué novedades hay, cómo avanza en este momento la investigación, porque, bueno, más allá que estuvo el Mundial y los ojos puestos en otro lado, esto sigue, ¿no? ¿Cómo estás? Muy buen día. Así es, bueno, hemos vuelto de la feria judicial. Ayer salieron varios decretos, entre ellos la inspección ocular, que va a ser el día jueves. Van a participar los abogados defensores y también los querellantes, así que estamos bastante expectantes por mi parte y la parte de Gabriel. Estamos bastante ansiosos porque queremos saber también la cuestión auditiva, ¿no? ¿Qué pasaba con la pericia acústica en este lugar? Queremos saber cómo se escuchaba desde arriba, desde abajo, desde los costados. En cuanto encontremos cualquier situación que nos demuestre a nosotros que se escuchaba bien desde la planta alta o desde el fondo, vamos a pedir las detenciones de las personas que para nuestro entender están faltando. Porque en ese momento, cuando ocurre el crimen, estaban los hermanos Córdoba, estaba Ludmila, 3 personas más que por el momento no están detenidas. Así es, nosotros queremos que caigan todos, entendemos que las personas que estaban en esa casa en gran medida tienen todos responsabilidad y primero deberían estar detenidos y esperar que declaren como imputados para resolver, porque realmente si Marianela escuchó, entonces también Ludmila tendría que haber escuchado. En esto voy a ser bastante clara, no me voy a guardar ningún comentario, Agostina se merece la verdad, y la verdad también es esta: si escuchó uno, escucharon los demás, si escuchó un vecino, esta gente que estaba dentro de la casa no. Bueno, esto es bastante claro. Veremos qué es lo que sacan de esas pericias auditivas dentro de la casa de Barrelier, pero está bastante claro que alguien más escuchó los gritos que precedían a esa habitación de Claudio Barrelier. ¿Qué sucedió ahí? Y se lo preguntaban de quién son esos gritos. Sabían perfectamente lo que allí había cometido su conocido y otras personas que habrían entrado a la casa. Entonces tienen que hablar, tienen que decir estábamos amenazadas, ya sea por él u otra gente, y ahí van a tener que hablar, evidentemente, porque los abogados así lo están pidiendo, no quieren que se guarde absolutamente nada, y lo único que les importa, evidentemente, es la justicia para Agostina, una chiquilla que fue terminada de una de las maneras más brutales por haber estado seguramente en una situación en la cual una niña de esa edad no debería haber estado. No es ajena. En esta inspección ocular, ¿cómo se realiza y quiénes estarán presentes? No nos han dado detalles, pero vamos a hacer un recorrido integral al domicilio y vamos a estar todos los abogados y el fiscal. Es determinante en este sentido, ¿no? Sobre todo en el tema del sonido, hasta dónde llegaba, recién lo que me comentabas, que si esto se puede comprobar, bueno, la investigación puede avanzar, digo, en más detenciones, y por qué no también en nuevos testigos como posibles vecinos. Totalmente, entiendo que el fiscal lo que quiere es demostrarnos cómo ha avanzado la investigación y por qué ha tomado las medidas que viene tomando hasta el momento. No obstante, nosotros somos insistentes con la pericia acústica más que la visual,
porque nos interesa esto, justamente saber si desde qué ángulo de la casa se escuchaba y cómo se escuchaba. Nosotros hemos aportado testigos que son vecinos que han escuchado gritos, entonces me resulta sumamente extraño que los propios habitantes de la casa no hayan escuchado nada. Entonces nos parece un día bastante fundamental para la investigación y a raíz de lo que observemos vamos a pedir unas medidas. ¿Están al tanto de nuevas declaraciones o nuevas indagatorias por parte del fiscal hacia las personas detenidas? Por el momento están dictadas las prisiones preventivas de 3 de los imputados, se han presentado las oposiciones correspondientes, por lo tanto estará eso en juzgado de control. Faltaría Marianela Palmero de que se le dicte la prisión preventiva, que bueno, bien ella vaya a declarar en los próximos días. No obstante, lo que diga Palmero para nosotros no lo vamos a tomar con seriedad porque es una persona que está totalmente alineada a Barrelier. Bueno, ¿creen que la investigación ya se comienza a terminar, a cerrar, o todavía faltan varias pruebas, varios testigos? Bueno, de momento evidentemente sabemos que faltan muchas cosas. El otro día también salía la noticia de que a Barrelier estaba denunciando amenazas dentro de prisión por el crimen de Agostina Vega. Al final resulta un crimen bastante mediático. Y este imputado pues denunció haber recibido una serie de amenazas dentro de su encarcelamiento en Cruz del Eje, y la madre comunicó al defensor público que su hijo temía por su seguridad física. Esto motivó unas medidas de aislamiento. Las autoridades penitenciarias confirmaron que Barrelier permanecía aislado sin ningún tipo de contacto con otros internos, pero incluso destacaron que no corría riesgo alguno, o sea que la fiscalía sostenía que había actuado solo en el momento de los hechos y que se estaba investigando la participación de otras personas en el encubrimiento, pero no en el hecho de darle muerte a Agostina. También se menciona un conflicto salarial entre los tribunales y la situación procesal de otros imputados, y el caso obviamente sabemos que sigue abierto con nuevas aprehensiones, una nueva investigación que busque esclarecer absolutamente todos los hechos de este crimen ocurrido en Argentina, con una oscuridad tremenda detrás de la cual prácticamente nadie se salda. Estaremos muy atentos a lo que pase con esa nueva inspección ocular. El otro día habíamos algunas fotografías, ¿no?, desde dentro de la casa, el tema de la pistola de plástico que se había encontrado. La cosa es que no tenemos armas de fuego, no tenemos sustancias que hayan sido encontradas en grandes cantidades dentro de la casa, algo que evidentemente pudiera elevar la presunción de inocencia en torno a una serie de cuestiones en el caso de Agostina y también en otros casos, ¿no? Veremos si realmente alguien de esa casa resulta imputada, aparte de la que era la mujer de Barrelier, que tiene una hija con esa chica, Marianela. Vimos cómo esa persona sí que fue imputada, más que nada también por justo ese mensaje del cual se hablaba, ¿no? De qué es ese grito que le puso y que luego borró al habérselo puesto a Claudio Barrelier. ¿Por qué lo borró? ¿Ayudó a limpiar algo esa persona? ¿Ayudó con alguna cosa? ¿Qué escuchó también la niña? Porque al final suponemos que va a ser un testigo relevante, querramos o no. Si hay una cámara Gesell, pues la hija de Barrelier, que tiene 11, 12 años, si no me equivoco, puede ser una testigo también clave en seguir encarcelando o seguir teniendo en la cárcel a este hombre. Cuantos más años, mejor, ¿no? Sí. Faltan testigos, hemos ofrecido varios. Ayer nos confirmaron desde la Fiscalía que nos van a dar lugar para todas estas testimoniales que hemos pedido y esperamos que haya nuevas detenciones, así que tenemos un camino por recorrer bastante largo. ¿Cómo está Gabriel? Sobreviviendo, esa es la palabra. Recordamos a Agostina en sus 15 años con una misa en la Virgen de Lourdes, y bueno, fue un momento muy emotivo y bueno, tratando de fortalecerse para poder avanzar con la investigación. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, buen día. Buen día. Bueno, hasta ahí la palabra de la doctora Fernanda Lanís, abogada de Gabriel, el papá de Agostina. Bueno, con respecto a esto último que nos comentaba, que vivieron momentos muy difíciles por parte de la familia, teniendo en cuenta de que hace algunos días Agostina cumpliría 15 años. Y con respecto a las novedades judiciales, bueno, esta inspección ocular que va a ser importante, estarán presentes todas las partes, se va a hacer en la casa de Barrelier, y por qué no se descartan,
de nuevas detenciones con respecto a este caso. Recordemos que hasta el momento las personas detenidas son 4. Adelante ustedes. Bueno, y en las últimas horas, vinculado con este tema, la madre de Fernando Barrelier dijo que fue amenazado en la cárcel en Cruz del Eje. Hicieron, su abogado Cassini, el abogado oficial, digamos, del defensor oficial, presentó un pedido justamente por este tema, más allá de que está vigilado todo el tiempo. Claro, recordemos que precisamente el traslado que se hizo, por eso está en Cruz del Eje, fue por esto, fue por cuestiones de seguridad, para tenerlo controlado, porque no había en Bower un sistema como el que la justicia pedía que tuviera para esto, para tenerlo controlado a las 24 horas, con monitoreo constante. Bueno, por eso deciden llevarlo hacia ese lugar. Debería tener las condiciones necesarias que garanticen su seguridad. Sí. ¿Sabes de qué se quejó la madre también? ¿De qué? De que tiene frío. Ni siquiera puedo contestarte. Ni siquiera puedo contestarte. Vamos a la pausa. Bueno, al final hemos visto también como en las últimas semanas había una serie de acusaciones en redes, tanto bueno, en algunas redes nuestras o de algunos youtubers o algunos periodistas, donde básicamente se aseguraba que la madre de Barrelier podría haber tenido algún tipo de presunta participación en el crimen de Agostina, a sabiendas, o haber limpiado, haber hecho alguna de esas cuestiones por una serie de indicios que llevaban a pensar en algo así, en un presunto encubrimiento por parte de la madre de Barrelier. La madre de Barrelier sabemos que estuvo hablando con los medios. Nosotros hicimos algún vídeo, sobre todo al inicio del caso, donde aparecía esta señora compungida, rota, diciendo que habían que había destruido a su familia, que la había destruido a ella, y que no se podía creer que su niño habría hecho esa barbaridad, que nunca lo creyó capaz. La pregunta es si sabía algo más de su vida, si sabía alguna cosa más por ahí, porque al final Melissa dice el entorno de Barrelier están todos metidos. Bueno, el entorno también era ella, eso es cierto, y el entorno de Melissa pues también eran los abuelos o los tíos de Agostina Vega, que de hecho se menciona por parte de Carla, ¿no? De esta chica que ha dado una entrevista a un medio, a un podcast, si no me equivoco, aparte de las que dio ya algunas televisiones, también dio otra entrevista más. Ha contado muchísimos nuevos detalles acerca de lo que supuestamente le pudo haber sucedido a Agostina Vega. Hay muchísimas cosas aún encima de la mesa que nos preguntamos acerca de la madre, acerca de los abuelos y acerca de los testigos que pudiese haber, que supiesen qué iba a suceder con Agostina Vega ese día, hace ya 2 meses que se le dio muerte a esta chica terriblemente, ¿no? De momento, esa inspección ocular, de la cual seguramente mañana y pasado estaremos hablando de ella, para conocer más detalles, para ver si hay alguna nueva foto y alguna nueva hoja de ruta que pueda develar nuevos secretos del caso de Agostina, y también lo que os decía al inicio del social media de Agostina, que parecía que lo estaban tocando, que alguien estaba ahí en ese social media, y esto es algo bastante importante para el fiscal. Y ahora sí, Vivi, la justicia avanza a paso firme, quizás por la presión mediática, por el femicidio, el asesinato de Agostina Vega, y en especial la decisión de prorrogar el secreto de sumario por 10 días más. ¿Por qué? Porque se hicieron nuevos allanamientos y posibles nuevos descubrimientos. ¿Por qué? Porque las querellas están pidiendo ampliar la responsabilidad, o sobre todo las complicidades posibles, la sospecha de complicidades, en especial de Soledad. Soledad, la expareja de Claudio Barrelier, quien, bueno, habló con Pablo Olivares, contó detalles de por qué le había prestado ese 4K de color negro, pero la justicia y sobre todo la familia de Agostina, los abuelos, no le creen que tuvo algún tipo de responsabilidad, de complicidad, de encubrimiento, en especial ¿por qué? Porque ya el lunes
cuando todos sabemos, según los datos preliminares de la autopsia, se sabía que Agostina había sido asesinada y que su familia la estaba buscando, no pudo haber desconocido en especial el paradero de que por lo menos la provincia, la ciudad de Córdoba, la estaba buscando. Estamos hablando de la hija de una expareja de Claudio Barrillier y que al prestarle el auto pudo haber colaborado en el descarte, perdón por decirlo así, ¿no? Pero el descarte del cuerpo o las partes del cuerpo de Agostina. Por eso, en las últimas horas, Vivi, se produjo un nuevo allanamiento en la Casa del Horror de Claudio Barrillier, y en especial para entender el croquis, entender el contexto de los planos, de cómo están ubicadas las habitaciones y si algunos de los posibles nuevos testigos pudo haber escuchado. Y así lo llamamos, ¿no? Fíjense, el búnker de Barrillier. El dato, 23 de mayo, 22:50, la última imagen con vida de Agostina, cámara de seguridad privada de un vecino que ingresa a este domicilio de la calle Juan del Campillo al 800. Fíjense la disposición, una planta alta y una planta baja, 2 plantas del domicilio de Barrillier. La habitación que estaba subalquilada. ¿Otros testigos pudieron haber escuchado o no un grito, un llanto, un pedido de auxilio? Bueno, atención. Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Él escuchaba música todo el tiempo muy alta, a muy alto volumen. Quizá porque es un fanático de la música fuerte o quizá justamente para despistar. Esta es la habitación, ¿no? Vemos que hay una vivienda detrás, un patio interno. Aquí está el patio interno. Y después esta habitación, su lugar seguro, el lugar seguro de Barrillier, ¿no? No de sus víctimas. Había que pedir permiso. Había que pedir, ese es el código que decías, ¿no? Es un código para poder ingresar al domicilio. Y el último dato, el 4K, el 25 de mayo, el lunes, el feriado a media mañana, cerca de las 10. Y la complicidad, encubrimiento de Soledad, la expareja. Bueno, este es el croquis. Esto dispuso la justicia para saber si hay responsables secundarios, cómplices, encubridores y saber, Vivi, qué pasaba en el búnker, la Casa del Horror de Barrillier. Bueno, ya es llamativo que tengas que pedir permiso para entrar. Digo, ¿no? Que le tengas que preguntar si podías o no podías pasar a ese lugar muy privado, muy reservado de él, con llave, ¿no? Una especie de garage devenido en un monoambiente, con una cama, con un baño y fundamental el resultado de las pruebas sonoras. Y te sumo un datito que no es menor, ¿no? Hablamos siempre de los casos anteriores. Sí. Todavía no está incorporado en la causa la sospecha de la violación en manada que pudo haber protagonizado en esa casa Barrillier junto con otras personas, otros victimarios, hace más de 10 años. Esto no está en una causa judicial, no hay expediente, pero sí se van a unificar las causas de Agostina Vega y la denuncia de hace un año, de mayo de 2025, de la otra víctima que compartíamos el audio, que se salvó de milagro. Van a unificar las causas y se va a agravar la imputación contra Barrillier para que haya justicia no solamente por Agostina, sino también por esta víctima, vamos a resguardar también su identidad, que logró escapar del horror de este búnker de Barrillier. Nos vamos ya mismo a la provincia de Córdoba, en este caso a la casa donde vivía Agostina y está trabajando Carola Suárez. Caro, buen día, trabajaste hasta altísimas horas de la noche ayer, pero bueno, nuevamente contacto con nosotros, gracias. Sigue firme, ¿no?, esta especie de altar para pedir por el descanso en paz de la nena, ¿no? Sí, exactamente, Vivi, equipo, muy buenos días. Bueno, los escuchaba muy atentamente y paralelamente a cómo avanza la investigación, hay una familia que en este mismo momento está despidiendo a Agostina. En la casa no hay nadie en este momento, no hay nadie porque están todos dándole el último adiós. Recién vino Miguel, a quien pude saludar, a buscar documentación. Ese abuelo que está poniéndose al hombro, yo hablaba recién con mi compañero, cuando caiga ese abuelo, cuando caiga esa abuela, ¿no es cierto? Porque ahora están inmersos, digamos, en toda la parte burocrática, la parte, ¿no es cierto?, donde claramente tenés que esto, ¿no?, ponerte al hombro toda esa situación. Y además tengamos en cuenta que, por ejemplo, en el día de ayer también han tenido que tener algún tipo de diálogo con Gabriel, el papá de Agostina, con quien sabemos que no tienen una buena relación, de hecho todo lo contrario. ¿Sabés para qué, Vivi? Para dividir el velorio en 2 partes.
La primera parte estuvo, digamos, tuvieron la posibilidad, lo que es la familia, de parte del papá de Agostina, y después, a partir de las 4 de la mañana, fueron hacia la casa velatoria la parte de la mamá. Y atención con este dato, yo lo conté a última hora de la noche, pero también Miguel me lo acaba de confirmar. Vino a buscar documentación acá adentro y se estaba yendo con un auto a buscar a Melissa al hospital, a la mamá de Agostina, para llevarla a que participe del velatorio. Melissa, que está internada desde hace 5 días ya. Claro. Estuvo en terapia intensiva. El sábado. Sufrió exactamente un cuadro de deshidratación. Tiene problemas renales como consecuencia de ese cuadro que te acabo de contar. Y después estuvo sedada durante un montón de tiempo. Ayer hablé con la abuela en la marcha. Le preguntamos también cómo estaba Melissa y me dijo, Melissa está muy mal. Está destruida. No solo físicamente, sino emocionalmente. No se puede, no la pueden sacar del hospital. Por eso menciono también lo importante, y lo volví a confirmar cuando lo vi recién a Miguel, que debo decir, voy a usar algo muy vulgar, nos mata cuando hablamos con mi compañero, con todos los colegas, pero bueno, recién estábamos nosotros solos acá, y vino a saludarnos a nosotros y me dijo, cuídame la casa. Ay, Dios. Caro, cuídame la casa. Así, esto como se los estoy contando, con una carpetita abajo del brazo, y me dijo, me estoy yendo a buscar a mi hija para que le dé el último adiós a Agostina. ¿Sabés qué importante es para esa mamá? Qué doloroso, pero qué importante también psicológicamente que esa madre, a pesar del dolor y del desastre ocurrido, pueda darle el último adiós a su hija. Después vendrá todo lo que vendrá, que recién Pablo comentaba, los últimos detalles en cuanto a la investigación. Y también hay que ver qué es lo que pasa hoy, porque no se descarta esto que hablaban ustedes recién, de posibles nuevas detenciones. Pero ahora, en estos mismos momentos, la familia está atravesando la parte, te diría, más desgarradora de esta historia. Así que nos quedamos acá trabajando, vamos a ver si cuando vienen quieren hablar con nosotros. La verdad que debo decir que constantemente fueron muy amables, no me canso de decirlo, fueron amorosos con la prensa, respetamos que han decidido desde un primer momento, por favor, no vengan a la casa velatoria. De hecho, no dieron a conocer la dirección. A las 11 de la mañana empieza te diría, ahí sí la peor parte, que es el entierro. Van a acompañarla, Agostina, hasta el cementerio, y ahí sí viene la peor parte, Vivi. La peor parte para toda la familia. Yo siento, Caro, que el caso, bueno, Pablo, no sé qué piensa, pero digo, el caso tiene como 2 carriles que van en paralelo, ¿no? Toda la bronca contra el principal sospechoso y único detenido hasta el momento, Barrelier, lo que hacía, lo que hizo. Pero por otro lado, mataron salvajemente a una nena de 14 años. No, y además comienza, como decía Caro, el duelo, ¿no? El peor momento, ¿eh? Que todavía esa familia no empieza a duelar. No, empieza, quizás te diría, entiendo que la pérdida de un familiar de la peor manera es irreversible. Pero empieza el periplo, ¿no? Este camino, primero por el pedido de justicia y después convivir con esa pérdida. O sea, la cadena perpetua, cuando hablamos de las cadenas perpetuas, porque ojalá, y creo que en este caso, por la presión mediática sobre todo, hay una perpetua prácticamente confirmada, falta el juicio, falta el Estado de Derecho que actúe, ¿no? Pero la cadena perpetua es para la madre, para el padre, pero para los abuelos, para Agostina también, porque no está más. Y después para toda la familia. Ahora empieza quizás la peor parte. Empieza sin lugar a duda el peor momento. Cuando uno pierde un ser querido, pasa. Imagínate en este contexto, ¿no? Que te arrebaten a una hija y que le hagan lo que le hicieron a Agostina. Empieza el peor momento. Y cuando falten, y perdón, ¿no? Faltan detalles, Caro, seguramente lo puede confirmar, ¿no? Todavía no sabemos nada del caso. Sabemos el 1% con suerte, sabemos quién es el principal sospechoso, quién es la víctima, pero no sabemos qué pasó dentro de la casa, cómo fue el femicidio, y falta información de la autopsia, que quizás puede ser mucho más grave. Seguro, y otras personas que, Caro, seguramente estuvieron involucradas. Es como lo que piensa el papá de Agostina. Cuando dio la conferencia de prensa, dejó trascender eso, ¿no? Que no actuó solo Barrelier. Totalmente, y te diría, vieron que, lo sabemos todos, es de público conocimiento, el malestar, y además hasta hubo una denuncia y demás, entre ambas familias, ¿sí? Están peleadas literalmente. Ahora,
En el único punto que se han puesto de acuerdo ambas es que Barrelier no actuó solo, de ninguna manera actuó solo. Por el croquis que recién comentaba Pablo, la distribución de la casa, porque también falta que en la autopsia se termine de arrojar, había una presunción de que Agostina tenía otro ADN además del de Barrelier en las uñas, cuando una víctima se defiende de algún tipo de abuso. Obviamente queda algún registro de ADN, eso se está también por confirmar. O sea que, en principio, hay más personas involucradas. Claro, y esto fue un denominador común entre las dos familias. Es lo a único pesar que de la coinciden. situación, digamos Sí. que... Exactamente. Coincide eso. Te quería preguntar, antes de despedirte, sobre el hallazgo de esa carta. Una carta que habría escrito la propia Agostina y que encontraron en la casa. Estaba bastante guardadita, ¿no? No estaba como... A ver... ¿Se sabe algo, trascendió algo del contenido de esa carta o no quiere decir nada a la familia? No quieren decir nada, de hecho también fue una de las preguntas que le hice a la abuela, una abuela que te cuento que prácticamente no habló los 2 primeros días cuando Agostina estaba desaparecida, sí. Después dejó de hablar cuando ya se conoció que Agostina estaba muerta, el que empezó a hablar fue Miguel y recién volvió a hablar ayer. Una de las preguntas que fue quien nos cuenta del hallazgo de la carta. Esa cartita estaba en el cajón de la mesita de luz de la ropa interior de Agostina. Al lado de una camita que yo pasé la foto ayer, que es la habitación de Agos. Sí. Y en realidad hace mención a algunas cuestiones que habría vivido Agostina desde que nació. La verdad ellos dicen, yo prefiero no decir nada, porque ellos lo toman como una prueba y fue lo que presentaron ayer ante la justicia. El tema es que obviamente ellos dicen, prefiero no decirlo, porque también puede entorpecer el avance de la investigación. La verdad que nos quedamos todos helados porque claramente pensamos que lo que decía Agostina tenía que ver más a algo relacionado a lo vivido en los últimos tiempos, que pueda dar cuenta de alguna situación que conecte que ella, por qué se haya visto con Barrelier, o que haya algo que no lo descartamos tampoco. No, habla se va más allá, de lo extraoficial, Caro. Vivi habla de conflictos familiares, pero quizás, esto lo hablábamos ayer incluso con Hugo, ¿no? No hay que quitar la responsabilidad de Barrelier. Acá el femicida, el asesino, es Barrelier. Lo que pasaba en esa familia, que no tenga que ver con el caso puntual, con el hecho fáctico del asesinato, del femicidio, quedará para la interna familiar. Totalmente. En el expediente judicial hay que investigar a Barrelier, a los cómplices, a los encubridores y saber, primero, quién la mató y por qué. Claro. Lo que pasaba en la familia... No, excepto que la carta dijera algo con respecto a Barrelier. Claro, que lo nombrara, ¿no? Claro, porque... Pero nada que ver con eso. Porque si no, yo me quedo pensando por qué, y yo coincido con vos, Pablo, las cuestiones privadas, nadie tiene derecho a juzgar, y parte porque cada familia es un mundo y quién no tiene problemas en su familia y diferencias también. Eso mientras que no cruce una línea. El tema es por qué esa carta se presentó ante la justicia y por qué la menciona la abuela ayer. ¿Qué es lo que desconocemos? De todos modos, eso en algún momento se va a saber. Lo que pasa que por el momento ellos sostenían ayer que si ellos daban algún tipo de información podía entorpecer la investigación. No nos olvidemos que la presentación de esa carta fue ayer, cuando estuvo nuestro compañero Pablo Olivares allí en tribunales, o sea que es muy reciente. Van a tener que cotejar el hallazgo de esa carta, esa letra, con la letra de Agostina, ¿no? Porque pasó mucho tiempo desde la desaparición de la incluso nena. se pueden armar perfiles psicológicos de la víctima a través de una carta. Obviamente. Caro, gracias por la información, Gracias. Luego. Volvemos con vos en un ratito, pero nos vamos, nos trasladamos, seguimos en la provincia de Córdoba, nos vamos a la puerta de la Casa del Horror, a la casa que habitaba Claudio Barrelier, el último lugar donde estuvo con vida Agostina. Ahí está trabajando Abigail. Abi, buen día. ¿Cómo estás, Vivi? Muy buenos días para vos y para todo el equipo. Así es, Juan del Campillo al 800. Todavía aquí permanece una guardia de la policía de la provincia de Córdoba y ayer se llevó adelante un nuevo allanamiento que convocó a más de 10 peritos forenses y también a una división del DUAR, una brigada especial que descendió de los vehículos con herramientas
para poder abrir, por ejemplo, cañerías, destruir pisos y demás. ¿Por qué? Porque tenían una especie de palas, de picos, de masas. ¿Para qué utilizaron eso? Según trascendió, era para romper cañerías, sobre todo del baño. Ayer la inspección, que lo que buscaban era pericias específicas, se enfocó sobre todo en el garage, que funcionaba como una suerte de oficina para Barrelier, y también en los baños. ¿Por qué? Porque se cree que en esos dos lugares fue donde se cometió el crimen de Agostina Vega. También de este lugar se llevaron un colchón, una almohada y varias bolsas con distintos elementos para peritar. Según lo que dijo el fiscal Raúl Garzón, esta suerte de allanamientos pueden llegar a continuar, son parte de la investigación y lo que están tratando de identificar es si hubo más partícipes en el caso, porque hasta el momento el único detenido e imputado es solamente uno, Claudio Barrelier, pero si nos remontamos a la conferencia de prensa del padre de Agostina y su defensa, bueno, ellos sostienen categóricamente que aquí hubo más implicados, por eso han pedido la imputación de Soledad y otras personas. Algo también a tener en cuenta, Vivi, se han agregado, bueno, los dos fiscales con perspectiva de género, algo que hasta el momento en la causa no había, y también el secreto de sumario que se extendió a unos 10 días. Bueno, esa es la última información, ¿no, Avi? La extensión del secreto de sumario que se suma a esto que recién nos decía Caro, lo que coincide en ambas familias, que Claudio Barrelier no actuó solo, que hay otros responsables, ¿no?, que seguramente pudieron haber actuado de diferente manera, colaborando con Barrelier o sabiendo lo que él iba a hacer y callar esa información, ¿no?, y llamarse a silencio. Es muy fuerte ver el frente de esta casa, Avi, porque todos nos acordamos de esa imagen, ¿no?, de ese video que trascendió de la nena entrando ese sábado a las 10 y pico de la noche con Barrelier, llegando engañada, y no era un desconocido, no era un desconocido para ella, era una persona que tenía algún tipo de conocimiento con la nena, que abusó de su confianza y que después allí adentro la mata, ¿no?, de la peor manera. Avi, gracias por la información, ¿eh? Secreto de sumario por 10 días, habrá que ver qué sucede cuando se cumpla ese plazo. Gracias, Avi. Hasta luego. Información urgente. Nos vamos a Córdoba. Pablo Olivares, adelante, buen día. Todo el equipo, Pablo, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, estamos aquí en zona de tribunales y justo tuvimos la posibilidad de hablar con la doctora Fernanda Danís, defensora de Gabriel, el padre de Agostina. Bueno, ¿cómo están viviendo estas últimas horas? Está dando el último adiós en este momento a Agostina, doctor. ¿Cómo estás? Muy buen día. Es correcto, han sido días muy complicados en lo que fue ayer y hoy, entre la entrega del cuerpo de Agostina, todo el trámite judicial que lo llevamos con el doctor Torreán, estuvimos en la morgue hasta la tarde, y a posterior la entrega del cuerpo, que también se dio en el medio de una marcha, así que generó muchas demoras y toda una situación aún más angustiante, ¿no? Porque estábamos esperando en la casa de sepelios que llegaron los restos de Agos, pero tratamos de hacerlo en paz y dándole un poco de humanidad a esto, ¿no? Nos reunimos y recordamos momentos lindos de su vida para homenajearlo. Doctora, entendemos que está el secreto de sumario otra vez vigente, pero ¿qué podemos saber? ¿Esperan que haya nuevas detenciones? Ustedes también, ayer el doctor Nagy y la familia decía lo mismo. Sí, esperamos, por supuesto, nuevas detenciones. Yo vengo sosteniendo desde un principio que este hombre tuvo encubridores o facilitadores, así que estamos detrás de eso. Ayer, honestamente, no estuve abocada a la investigación porque estuve con la gestión de la entrega del cuerpo de Agos, pero entendemos que sí, las pruebas van avanzando y van demostrando que esto cada vez tiene un tinte más oscuro y no queremos que quede nadie sin responder ante justicia. Pancho, compañeros, no sé si tienen alguna pregunta, le voy a colocar retorno aquí a la doctora para que pueda escucharlos. Muchas gracias, Fernanda, por atendernos. ¿Cuál es el indicio más fuerte que tienen ustedes sobre la posibilidad de que haya otros implicados acá? Mira, en un principio lo que tenemos es el primer audio de la investigación, que es el que incorpora Gabriel en la charla con Barrelier, que estaba esta persona, la dueña del 4K,
que demuestra, es cuestión de que se escuche nada más ese audio, que obviamente nosotros no lo hemos expuesto porque está bajo secreto de sumario, que ella oculta información y que la dirige esa conversación. Y ahí a Gabriel le estaban ocultando que su hija ya no se encontraba con vida, entonces no me resulta algo menor. Primeramente eso, nosotros teníamos una teoría del caso, que era que él, con ánimos de aprovecharse de ella y de menoscabar su integridad, la llevó engañada a su casa y ante la resistencia de la niña le dio muerte. Y después, bueno, todo lo demás que no lo podamos procesar porque es la mente de un psicópata, ¿no? Teníamos esa teoría del caso. Pero con las declaraciones que van surgiendo del propio entorno de Agostina y de las personas que vivían con ella, empezamos a creer que esto tiene otro tinte. Entonces queremos que se sepa la verdad. ¿Bien? O sea, ustedes sospechan que esta mujer, que se llama Soledad, habría aportado el auto sabiendo lo que Barrelier había hecho con Agostina. A ver, trasladale si no la pregunta, pues se le cayó justo. Ahí se le cortó, sí, ahí está. Ahí Doctora, está justo el retorno. a ver si ahí nos escucha bien. Dile, Pablo. Sí, perfecto. Sí. No, doctora, lo que le decía es si ustedes están con una altísima sospecha de que esta mujer, Soledad, cuando le presta el auto a Barrelier, se lo presta sabiendo lo que había pasado con Agostina. Es que la conversación da a entender que sabe que algo mal hizo. Ella es la que lo conocía mejor, se define como su pareja, entonces, bueno, como una de sus parejas, porque también vivía con la mujer, entonces, bueno, es medio ambiguo todo. Entonces, ante estas incongruencias, entendemos que sabía que había cometido un delito, por algo actuó de esta manera. No sé si estuvo presente o no en el momento del hecho, eso lo tendrá que determinar el fiscal, se podrá ver con las grabaciones a las que yo no he tenido acceso. Pero que sabía que había cometido un ilícito, no tengo dudas. A ver, Fernanda, tenemos más información sobre lo que aportó la abuela, Jan. Sí, porque ayer en la marcha, efectivamente, y esto está bueno para que también lo escuche la doctora, habla la abuela de Agostina y también deja precisiones sobre quizás esta disputa familiar. Quizás está bueno tener su opinión, la escuchamos. La disputa fue la última voluntad de mi nieta. Sí. La última voluntad de mi nieta en una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior que yo encontré esta mañana. ¿Y qué decía? ¿Qué nos puede contar? Todo lo que ella venía viviendo. ¿Y qué era? Cuéntenos. Dentro de lo que quiere, pues. En este momento no decirlo. Sí. Prefiero en este momento no decirlo. ¿Referido a Barrelier? No. ¿Al padre? ¿Al papá? A la vida que ella llevó desde que nació. Sí, que ella quería. Ella estaba muy feliz como estaba con ustedes, ¿no? Sí. Sí, estaba muy enojada con otra persona. Sí. Bueno, Fernanda, ahí estábamos escuchando lo que decía la abuela, te lo traslado. Dicen que encontraron una cartita de Agostina entre sus pertenencias en la casa y que ella narraba en esa carta, digamos, lo que había pasado en su vida y da a entender de que estaba enojada con su papá. Queremos preguntarte, justamente después de este testimonio, vos como letrada del padre, ¿qué tenés para decir? A ver, tengo varias cosas para decir. Me llama soberanamente la atención que tenga última voluntad a los 14 años, pero tremendamente me llama la atención. Desconozco si esa carta la escribió la nena, me hace ruido que aparezca justo ahora. Tendremos que investigar si la escribió ella o no. El contenido, bueno, violó el secreto de sumario, así que es una prueba, entiendo que nula. De todos modos, no sé en qué beneficia a la investigación una carta que haya escrito o no, porque desconozco si la escribió Agostina, que hable del papá o si estaba enojada con él o no, con el asesinato o con el femicidio de Agostina. Claro, porque también en estas últimas horas trascendió que había una denuncia contra el padre. Por eso sería bueno echar luz sobre estas cosas que empiezan a sonar. Dos denuncias, no una, dos. ¿Dos denuncias de parte de también quién? Hubo a ver, yo les voy a hacer una cronología para que ustedes sepan. Hubo impedimento de contacto por parte de la madre al padre, hubo una disputa por la custodia del menor, hubo un cuidado unilateral a favor del padre del año 2024. Agostina vivió con el padre en adelante y aún así, aunque vivía con el padre y él tenía el cuidado total, tuvo que firmar una cuota alimentaria, aunque la nena vivía con él. O sea, él pagaba una cuota alimentaria en beneficio del madre, un aporte.
y a cambio de eso se le firmó la custodia de Agostina. Fernanda, Había ¿por una qué? diferencia tan grande en la crianza. Sí, ¿por Sí, qué hablas claro. de la última voluntad? De- ¿Qué contiene la carta además? Porque eso es lo que han dicho los ¿Pero qué abuelos. dice? Yo no la vi a la carta. No la vi. A ver, según la información que nosotros tenemos, habla de hechos de violencia del padre para con ella. Pero digo, lo pueden llegar a utilizar más que nada porque porque la madre no está aceptada como querellante. ¿Puede ser por eso que lo quieran utilizar? Claro, por supuesto. A ver, es claro. Para mí quieren hacer leña del árbol caído y no se están enfocando en lo importante. ¿Por qué en vez de buscar cartas de Agostina hablando del padre no se ponen a buscar la verdad y investigan un poco a su hija? Porque acá, a ver, deja mucho que desear. La mataron a Agostina y recién ahora habla de un ajuste de cuenta. Entonces que diga lo que sabe. Deberían enfocarse más en casa, a ver qué está pasando por ahí. O sea, acá Fernanda, el ¿usted papá cree- disputó la custodia de Agostina. ¿Usted cree que no están ¿Puedo diciendo...? terminar Sí. esta parte? Sí, perdón. Permiso, ¿no? Con respeto se lo digo. El Papa disputó la custodia de Agostina en 2024. A finales de 2024 le dieron el cuidado unilateral. Igual tuvo que seguir pasando cuota alimentaria. Previo a que él acepte pasar igual cuota alimentaria, no le daban la custodia. Cuando aceptó seguir pasando cuota alimentaria, a pesar de que la nena vivía con él, de que Agostina, vivía con él, ahí recién se le aceptó que la mamá le cedió la custodia. La nena, Agostina, vivía con el Papa, vivió con el Papa hasta septiembre del 2025. Ahí ya tenemos la primera mentira de que hace un año no se veían. Y había disputas por la forma de crianza. Agostina venía con un ritmo de vida que el padre no estaba de acuerdo y trataba de corregir todas estas modalidades, ¿no?, que ella tenía incorporadas, y eso generó conflictos entre ellos. Agostina dijo que el papá le había pegado en la escuela, se generó un acta de eso y al otro día se retractó y dijo que había mentido porque quería llamar la atención de su padre. Entonces todo eso lo tenemos documentado. Y anteriormente, me voy a ir para atrás, cuando ellos se separan hace 10 años, la señora lo denunció al Papa también por violencia. El señor que hizo se sometió al proceso. Vamos para adelante con el proceso. Se practicaron cámaras Gesell, se practicaron intervenciones interdisciplinarias. ¿Saben qué decía? Que no había ningún signo de violencia en Agostina y que Agostina amaba a su papá. ¿Y saben qué más decía? Que la madre le insistía para que la nena hable y la nena no decía nada del padre. Entonces, todo esto lo tenemos documentado, están los archivos judiciales y están totalmente a disposición de la Fiscalía. El padre ha entregado el celular, pero no se lo han requerido. Esto también es una cuestión importante. ¿Por qué al padre no le secuestran el celular? Y porque no hay nada que investigar ahí, está todo documentado. Fernanda. Entonces yo estoy muy tranquila de quién estoy representando. Una cosita que quería preguntarte respecto de lo que veníamos charlando. ¿Ustedes no descartan que esto haya sido un ajuste de cuentas de parte de Barrelier contra la mamá de Agostina? Eso lo instaló ella, así que ahora lo vamos a investigar. La verdad que lamento mucho su dolor y la pérdida que está pasando, pero espero con todo mi corazón y con todas ansias que se recupere pronto para que pueda ir a declarar. Porque eso lo instaló ella. Entonces queremos que diga la verdad, porque Agostina hoy está muerta y la mataron de una forma atroz, no se merecía morir, era una adolescente y tenía toda una vida por delante. Entonces que diga la verdad y que termine de sembrar misterio para Bien. que su hija pueda descansar en paz. Fernanda, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Pablo, ahí volvemos.